fortalezca la comunión en su matrimonio. Y leyendo yo me doy cuenta de que casi viene cayendo en ciertas áreas que ya hemos hablado, pero yo creo que es muy importante que cada día o hasta cierto punto que nos acordemos o repasemos hasta cierto punto, ¿no? Ciertas cosas y dicho sea de paso, de eso se trata en cuanto a la comunicación y vemos hoy en día de que la comunicación ha avanzado de tal manera que es prácticamente esto lo que estamos haciendo ahorita, nos estamos comunicando. Es increíble que estamos en diferentes lugares, podemos estar lejos, podemos estar en otros países y la comunicación se ha hecho bastante, la tecnología ha avanzado y damos gracias por eso, pero también podemos ver de que puede ser contraproducente si nosotros no usamos la sabiduría para poder usar y tomar ventaja de todos estos medios. Te pueden llevar a la bendición o te pueden llevar a la destrucción, por decirlo así, ¿no? Y entonces, una de las cosas que voy a parafrasear algunos versículos, pero Efesios 4, 29, 32 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que salga que solamente la necesaria, dice, para la edificación. Como cristianos, nos exhorta la palabra de que que ninguna palabra corrompida, y cuando estamos hablando de palabra corrompida, no estamos hablando de malas palabras solamente, sino que a veces cosas negativas o cosas que podemos decirle a alguien, dice que salga de nuestra boca, sino solamente aquella que sea para la edificación hasta cierto punto hablar bien en todos los aspectos, ¿no? Entonces, como punto número uno, vamos a ver acerca de la comunicación y podemos ver aquí que dice el punto número uno es la fuerza de las palabras y dice la palabra de Dios es la base de una buena comunicación en el hogar. Y Deuteronomio 6, del 6 al 19, habla acerca de eso, habla acerca de las palabras. O sea, la base de nuestra comunicación debe de ser la palabra de Dios. Debemos de ir a la palabra de Dios en todo tiempo, porque la palabra de Dios nos habla de todo, es el manual de nuestra vida hasta cierto punto. Entonces podemos ver de que dice, la palabra de Dios es la base. ¿Qué es una base? Los cimientos, ¿no? Para una buena comunicación. Y acerca de Deuteronomio, Dios les estaba diciendo al pueblo de Israel que no se apartara esa palabra de su boca, ¿verdad? Y les dice que pusiesen su palabra en el corazón, que la pusiesen en el corazón. O sea, la ley sería esa característica a ellos de ese nuevo pacto que vendría más tarde, ¿no? Entonces les dice, no se aparte de sus corazones. Y aparte de eso les dice, hablarán de ella en la casa, en el camino, al acostarse y al levantarse. O sea, los mandamientos deberían de ser la conversación diaria, no solamente afuera, sino que dentro de casa, en todo tiempo. Eso es lo que Dios les estaba diciendo al pueblo. También les dice, las escribirás en los postes de la casa y en las puertas, o sea, impresa. Entonces, podemos ver de que es muy importante que nosotros tomemos como base la palabra de Dios para aprender a comunicarnos con nuestros cónyuges. Y aquí está, ¿no? Lo que estaba hablando yo, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué dice? Repetirás a tus hijos. Y esto me gusta porque hay ciertas cosas que vamos a repetir acá. Y es necesario repetir la palabra. Cuando vamos a la iglesia, posiblemente entonces, oh, esto ya lo escuché antes, o esto, pero es muy importante que nosotros nos repitan y nos repitan, porque tarde o temprano va a ser ese clic en nuestro corazón y va a decir, oh, yo necesito ese cambio, ¿no? Entonces dice, repetirás a tus hijos, estamos hablando de generaciones, y hablarás de ellas estando en casa, estando y andando por el camino. O sea que aquí estamos hablando del hogar y fuera del hogar, al acostarse y cuando te levantes. Esto significa que diariamente, constantemente, debemos de estar meditando en la palabra. Amén. El siguiente punto habla acerca de tres elementos que no pueden faltar en una buena comunicación. Primeramente, estábamos hablando de las palabras que edifiquen. En Job 6, 24 al 25 le dice, enséñame y yo callaré. Enséñame. Debemos de ser personas enseñables.
Y la comunicación no solamente, déjame decirte, solamente es de que tú hables, sino que también saber escuchar, o saber que te escuchen y saber escuchar también. Entonces dice, enséñame y yo callaré. Y eso es lo que debemos de hacer. Las palabras, debemos de hablar palabras que edifiquen, palabras que motiven. Job dice, hacedme entender en qué he errado. Muchas veces cuando hay una conversación y viene ciertas discusiones o ciertas cosas, siempre queremos tener nosotros la razón y nunca aceptar nuestros errores, pero debemos de motivarnos a reconocer nuestros errores. Luego dice que debemos de hablar palabras que consuelen. Y dice que Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Imagínate que tú puedas tener esas palabras que consuelen no solamente a tus hijos, no solamente a tu esposa, sino que pueda ser esa luz, como dice la palabra, y esa sal a todos aquellos que te rodeen, que puedas tener esa palabra, esa conversación, que la gente le guste hablar contigo. ¿Por qué? Porque tienes una palabra de consuelo. Aquí podemos ver en la foto una actitud reactiva, ¿no? Lo que hemos ya hablado anteriormente. Una actitud reactiva es en ese momento que existe un problema, estallamos y empezamos a decir palabras que pueden herir a la otra persona. ¿Por qué razón? Porque estamos enojados, estamos airados, estamos explotados en ese momento. Entonces, esa es una actitud reactiva. Pero debemos de aprender el otro punto que vemos aquí, la foto, qué diferencia, ¿no? Una actitud proactiva, pensar antes, que saber callar cuando, ya vamos a ver más adelante eso, saber callar cuando debemos de callar y saber escuchar aquí, saber escuchar. Pero muchas veces cuando hay una discusión, ¿qué es lo que sucede? No, yo quiero hacer saber mi punto y la otra persona, no, pero es que yo también quiero hacer saber mi punto, ¿no? Entonces, saber el tiempo y tener esa actitud proactiva. ¿Qué es una actitud proactiva? Dar como quien dice un espacio para, como quien dice, enfriar esos momentos o esas cosas que tal vez a lo mejor lo pensaste, pero ya no las sacaste. Porque una vez tú lanzas las palabras, ya causa la herida que tú tenía que haber causado, aunque después digas perdóname, ¿no? Pero sí debemos de saber de que estos elementos no pueden faltar en esa buena comunicación. Palabras que edifiquen, que motiven y palabras que consuelen. Número tres, la comunicación es fortaleza en las pruebas. Y aquí es muy importante porque cuando viene la prueba es cuando debemos de nosotros de saber qué es lo que debemos de decir. ¿Por qué razón? Digamos, aquí podemos ejemplificar, aquí podemos ver en la foto una casa sobre la roca y la otra casa que está vinieron qué lluvias y el torrente se la llevó. Y ya hemos hablado acerca de eso en Mateo 7:25, que habla de los dos fundamentos, ¿no? El que construye sobre la arena y el que construye sobre la roca. Pero a pesar de que nosotros estamos sobre la roca, van a venir de todas maneras esas lluvias, si lo vemos acá. Y las lluvias tipifican o podemos ejemplificarla como esos primeros meses o primeros años en el matrimonio, ¿no? Donde se está ajustando la pareja, donde están viendo aquellas cosas, pero son cosas que interesan todavía, por muy pequeñas que sean, entonces aún interesan y aún se debe de tener esa buena comunicación para poder arreglar. Los ríos lo podemos, ya es un poquito más fuerte el agua y podemos ver de que eso podríamos ejemplificarlo con el aspecto financiero, ya cuando viene el aspecto financiero de que o mi dinero, tu dinero o nuestro dinero, o cómo gastas o gastos o en qué invertimos o no invertimos y vienen todos esos conflictos financieros, que es una de las cosas, una una de las cosas mayores de divorcio. ¿Me explico? El aspecto financiero. El aspecto financiero es un aspecto de conflicto en muchos matrimonios, ya sea que porque no hay o ya sea que porque hay y se malgasta o qué sé yo, pero en estos momentos debemos de saber de que la comunicación es importante para que la casa permanezca, para que pasar esos ríos, aunque vengan esos ríos, tener esa buena comunicación para poder llegar a un acuerdo. Y el otro punto, los vientos, estos son ya como quien dice, los vientos, como cuando hay huracanes o como hay como allá en Florida y todo eso, que son huracanes tremendos o tornados o cosas así, ¿no? Podríamos ejemplificarlo con
aquellas cosas ya más personales o los peligros de la impureza sexual, ¿no? A todas esas cosas que el matrimonio está expuesto, especialmente hoy en día a través de los medios sociales, a través de la televisión, a través del cine, a través de todas esas cosas. ah, son esos vientos donde si no hay una comunicación verdadera y vamos a ver más adelante esa claridad y se empiezan a ocultar esas cosas, entonces eso puede llevar a ese hogar a una mala comunicación y a ocultarse cosas. Entonces debemos de saber de que para llegar a este punto donde se puedan sincerar así, tiene que haber una buena comunicación, se tuvo que haber construido esa buena comunicación a través de los años, ¿no? Ahora, como punto número 4, pautas que nos ayudan en la comunicación. Pautas que nos pueden ayudar. ¿Qué nos puede ayudar a nosotros para para comunicarnos? Fíjate que la comunicación es un arte y podemos ver de que hay grandes comunicadores para trabajar en la televisión como los noticieros. Se necesita estudiar para que ellos puedan tener un lenguaje adecuado y puedan expresar de una manera directa y lo que quieran decir y corta y sencilla. Tienen que estudiar todo eso y lógicamente que cuando nos casamos, pues sí hay consejería matrimonial, pero no hay un manual, ¿no? Que digamos, o que voy a abrir el manual, primera página, ¿no? Como dicen, Quick Start, ¿verdad? ¿Qué es lo que debes? No hay eso con el matrimonio. Es como cuando tienes tu primer baby, tampoco viene con un manual, ¿me entiendes? Entonces tienes que ver qué hago con esto. Pero sin embargo, poco a poco, por la experiencia, y vamos aprendiendo. Entonces la comunicación también debe de ser así. Por eso es de que hay pautas que nos ayudan en la comunicación. Y la primera es que hable la verdad. Y eso es lo que estábamos diciendo, ¿no? Hablar con la verdad. Fíjate que Mateo 5:37 dice, sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que más, por lo que, por, perdón, porque lo que es más de eso, del mal procede. Dice la palabra de Dios que nuestro hablar debe ser sí, sí o no, no. Ahí está hablando de que no juremos por el cielo, no juremos por Dios, no, y te lo juro, y esto y el otro, no. No, dice que esto a qué se refiere cuando dice que nuestro hablar debe de ser sí, sí, a la sinceridad, ¿verdad? Hablar con la verdad, aunque muchas veces duela, aunque muchas veces te va a causar quizás tener un conflicto y por eso mismo debemos de saber cómo solucionarlo. ¿Me explico? Debemos de aprender a ser sinceros, es decir, ¿sabes qué? Sí lo hice, sí, perdóname, sí cometí un error, ¿verdad? Y todas esas cosas, dice la palabra, sea a vuestro hablar, sí, sí, no, 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 no sé qué pasó, o quién sabe, o esto y el otro por escudarse, porque déjame decirte, la verdad sale tarde o temprano, de una u otra manera, ¿verdad? Entonces es mejor decir, salir con la verdad que te va a ayudar a tener una comunicación sana dentro de tu matrimonio, dentro de tu hogar, con tus hijos y en la iglesia. Siempre, dicen que las excusas es prácticamente una mentira disfrazada, ¿verdad? Porque, oh, llegué tarde, llegué esto, digo, no, que el tráfico de aquí a allá, no, pues el punto es de que saliste tarde, pues, ¿verdad? Ese es el punto. Entonces, a veces nos excusamos por tratar de ocultar esa mentira, ¿no? Bueno, el otro punto es hable en el momento correcto. Y Proverbios 15:23 dice que la palabra a su tiempo, cuán buena es. Y eso es lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Que debemos de saber cuándo es el tiempo correcto. Imagínate que, digamos, tú estás en una cena romántica con tu esposa o qué sé yo, o tu esposo y este y el otro y preparaste todo y de repente sales con que mañana tengo que trabajar o oh, no hemos comprado, no tenemos leche ahora para comer. Imagínate cosas así de que bueno, ¿qué tiene que ver esto? Me sacaste de las estrellas, me bajaste de una sola vez, ¿no? ¿Por qué razón?
porque en cualquier conflicto, en cualquier situación, tenemos que buscar el momento correcto y lo que estábamos hablando, ya seamos proactivos, porque hay momentos que tal vez si te pones a discutir no van a llegar absolutamente a nada. Entonces, a veces es necesario simplemente escuchar y no hablar, como lo vemos acá, ¿no? La persona está dando su punto y la otra persona solamente está escuchando. Y a veces solamente con el escuchar, ya las cosas empiezan ¿cómo se llama? A mejorar, ¿no? Entonces, fíjate que el salmista en el Salmo 32:3, la parte A, dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Esto se estaba refiriendo cuando el salmista, cuando David cayó en pecado y quiso ocultar su pecado. Pero mientras dice que se ocultaba, dice que se envejecían sus huesos. Y eso es lo que hace hasta cierto punto cuando nosotros ocultamos ciertos aspectos de nuestra vida o ciertas cosas que sabemos de que debemos de hablarlas si no las hablamos, tal vez no podemos decir se envejecen nuestros huesos, pero crea amargura y en realidad te acaba la vida, pues. Por eso es de que muchas veces dice la gente, mi hijo o esta situación me está acabando la vida. ¿Por qué? Porque no la puede sacar, no tiene con nadie con quién expresarla, el esposo no le escucha o sus hijos no le escuchan o viceversa. Entonces, el momento correcto para hablar, o sea, debe de apartarse ese momento. No se pueden dejar las cosas así como que, bueno, se van a solucionar así por así, ¿verdad? Y entonces nosotros hemos tratado con ciertas parejas que las cosas las quieren dejar así, luego no sucede de esa manera, si no, nunca se va a arreglar, porque se quedan dentro del corazón, tarde o temprano salen a flote, como les dije anteriormente, ¿no? Punto número C, hable con el corazón. ¿A qué se refiere esto? No que usted va a decir, oh, tú me hiciste esto, tú me esto, y fíjate, es lo otro. No, más que todo estamos hablando, cuando hablamos del corazón, hablamos de la sinceridad, hablamos de ser transparentes con las cosas que muchas veces pasan en nuestra vida, porque déjame decirte que las relaciones son muy importantes, pero a la vez si no sabemos, no tenemos y vamos a hablar más adelante, la sabiduría para mantener esas relaciones se quiebran, ya sea en la iglesia, ya sea con tu familia, con tus otras familias, y en el hogar, ¿no? Hay parejas que se dejan de hablar hasta por 3 días, ¿verdad? 3 días, 4 días, y lo hacen tan normal ya, que cualquier cosita, bueno, no me habla, y que usan terceras personas, ¿no? Le dicen al hijo, mira, dile a tu mamá, y ve a decirle, o dile a tu papá, y usan a veces hasta los hijos como terceras personas para estarse comunicando. Imagínate, eso no es normal, eso no es normal. Entonces, debemos de hablar con el corazón y tener esa transparencia y ser sinceros. Ah, Otra pauta es, esté pendiente de hablar y no gritar. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y eso lo podemos ver ahora últimamente en los freeways. ¿Cuánta gente le han disparado? Y hace poco la noticia de este niño que le dispararon porque se hicieron señas. Me explico. Entonces, hay gente, y ¿qué pasó? De que ah, se enojan. A mí me pasó una experiencia con una persona, me le pasé antes de que esta persona pasara en Home Depot y venía furiosa detrás de mí, se me paró y solo bajé el vidrio y le dije, lo siento. Y solo se me quedó viendo y se fue. Entonces aquí digo yo, wow, es cierto, la blanda respuesta o la blanda palabra quita la ira. Pero si yo me pongo al tú por tú, ¿qué pasa? Nos insultamos y hasta saber qué cosas, ¿no? Entonces, en el hogar puede suceder eso, ¿verdad? El gritar, el hablar con gritos creyendo de que con eso vamos a ganar autoridad, no sucede. Y como cristianos yo creo que debemos de saber de que, por eso estamos aprendiendo acá, ¿no? Que no es el gritar. Y yo creo que a más de alguno cuando en nuestro tiempo nos gritaron y nos dijeron cosas, ¿no? Y peor lo hacíamos, porque no es en sí el gritar, sino que hablar con sabiduría. Y entonces debemos de saber de que estemos pendientes de hablar. No sé si a veces les ha tocado escuchar ciertas experiencias que la persona le habla y le dice, hey, no me grites, ¿verdad? Porque a nadie le gusta que le griten.
A nadie le gusta que le griten, pero cuando te hablan con palabras, hablar y no gritar, cambia y puede cambiar el ambiente, me explico. Y como estamos hablando acerca del matrimonio, pues puede cambiar el ambiente de la pareja. El hecho de que hablen sensatamente, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, estemos pendientes de no agrandar el problema, ¿no? Y, y no dejar las cosas como están. Y la mejor medicina para mantener la calma en la comunicación es el dominio propio. Y es lo que, y es un, ese es el, uno del, es el fruto del espíritu, ¿no? Una de las características del fruto del espíritu, dominio propio, saber saber dominarse a sí mismo, ¿no? Para no entrar en un conflicto. La otra es hable con fe, ¿ok? Aquí podemos ver de que la suma, dice, de todo, somos la suma de lo que pensamos y lógicamente todas las cosas que nosotros pongamos a nuestra mente, eso es lo que vamos a hablar. Eso es lo que, si solamente malas noticias, malas palabras o cosas así, vamos a tener una mente negativa y cuando vengamos a tener la comunicación, uh, prácticamente no va a haber otra cosa, sino que simplemente palabras ásperas, ¿no? Me acuerdo una vez que estaba en un banco, yo tenía una persona atrás y estaba hablando malas palabras, y estaba hablando con otra persona, pero su comunicación era más malas palabras, y dije yo, bueno, me molesté, dije yo, wow, man, puras malas palabras. Y después me puse a pensar, bueno, esta persona, ese es su lenguaje, es lo único que él ha aprendido. ¿Por qué? Porque es lo único que ha puesto en su corazón. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, hablar con fe es aprender a ver a las personas y a las circunstancias mejor de lo que aparentan. No sé si me explico, pero hablar con fe es aprender a ver a las personas y a las circunstancias mejor de lo que aparentan. Muchas veces tendemos a juzgar rápidamente y no sabemos si esta persona, la manera de la que está actuando es por ciertas razones. Había cierta persona que iba en el autobús y sus niños iban brincando y este y el otro y otra persona dijo, qué barbaridad con este padre, no se da cuenta que sus hijos andan brincando aquí y están molestando a otras personas y, dice, me dan ganas de decirle que haga algo, o sea, entonces, um, no aguantó y le fue a decir, oiga, le dijo, mira, sus hijos están brincando ahí, este y el otro, y le dice, haga algo, le, dice, ¿sabe? Y le contestó la persona, ¿sabe qué? Le dijo, disculpe, pero es que venimos del hospital, acaba de fallecer su mamá y no sé cómo decirles, no sé cómo explicarles. Entonces, muchas veces podemos juzgar, ¿me entiendes? Sin saber en realidad los motivos. Entonces muchas veces somos rápidos para decir, es que tú aquí no sabemos cuáles son los motivos. Por eso es que la comunicación, la calma y saber escuchar son pasos muy importantes en nuestra comunicación y en nuestro matrimonio que estamos viviendo día a día con la persona, con esta persona que decidimos um, compartir nuestra vida y debemos de saber en realidad cómo comunicarnos, especialmente y lo digo por el hecho de que sabemos de que las mujeres pasan por muchas etapas en su cuerpo y todo eso y debemos de saber, debemos de conocer nosotros también para poder tener esa simpatía, ¿me entiendes?, hacia las personas y saber el por qué a la persona a veces, ellas están actuando de esta manera, hablando acerca de la mujer, pero lo mismo también con el hombre, ¿no? Entonces, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ah, la realidad es que todo lo que nosotros tenemos sale de qué? Del corazón. Ahora, por último, hable con sabiduría. Necesitamos sabiduría. Y dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No sabiduría humana como hemos hablado anteriormente, sino que sabiduría de lo alto. Y esa sabiduría la encontramos en donde? En la palabra de Dios. En Proverbios 14:23, fíjate, dice, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Las vanas palabras. Debemos de orar al Señor y pedirle sabiduría para manejar las situaciones en nuestro hogar,
en nuestro trabajo, en la iglesia, con todas las personas que nos rodean, pero especialmente en nuestro hogar. Imagínate que tú quieras llegar a tu hogar, que tengas un hogar y que no quieras llegar a la casa porque, solo es pleito, solo es gritería, ya me va a salir con esto, ya el otro. Pero qué diferente es saber de que, wow, no aguanto por llegar a mi hogar y ver a mis hijos, ver a mi esposa y lo mismo, y viceversa, la esposa, no aguanto porque mi esposo venga. Wow, man, es algo maravilloso tener esa paz, que van a haber conflictos, siempre van a haber conflictos, lógicamente, ¿verdad? Eso es así, por eso estamos aprendiendo a convivir, como hablamos anteriormente acerca de la lluvia, del río y todas esas cosas. Pero si nosotros sabemos comunicarnos, vamos a causar una gran diferencia. Proverbios 6:22 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Entonces, uh, a veces decimos nosotros, es que no quise decir eso, ¿no? Y entonces resulta de que, bueno, ya lo dijiste, por eso es de que debemos de saber qué es lo que nosotros vamos a hablar. Entonces, para repasar, como repaso, al siguiente slide, primeramente, hablar con la verdad, sinceros, ¿no? Hable en el momento correcto, hable con el corazón. La otra, esté pendiente de hablar y no gritar, hable con fe, ¿verdad? Y hable con sabiduría. Entonces, para alcanzar una comunicación efectiva, recuerde, ¿verdad? Que es a través, tengamos la palabra de Dios como el manual de comportamiento de la familia, ¿no? Una parte muy importante es proteger nuestra privacidad. Así como dicen muchas veces, lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿no? Lo que sucede en tu hogar se queda en tu hogar. Es triste cuando uno de los cónyuges revela los secretos que le ha confiado la esposa o el esposo, ¿me entiendes? A otras, a terceras personas. Entonces, es muy triste eso. Mantenga esa comunicación, lo que es en su hogar es en su hogar y en sus hijos, ¿no? Y lógicamente, si es una consejería, pues es algo diferente, pero yo me refiero al hecho de decirse a las terceras personas que ni van ni vienen, ¿no? La otra cosa muy importante es mantener la amistad. Nuestra mejor amiga o nuestro mejor amigo es tu esposo o tu esposa, ¿no? Entonces, quitemos todo dedo de acusador y aprendamos entonces a tener esa buena comunicación, porque eso es la voluntad de Dios. Y si nos acordamos, eso es lo que Dios quiere con nosotros. A través de la oración que hacemos, nos comunicamos con Dios, ¿no? Entonces, Dios nos ha dado la bendición de tener un hogar, de tener un matrimonio, y los que no se han casado y Dios se les concede casarse, pues tomen para sí estas pautas, ¿no? Y llévenlas con ustedes, porque siempre, siempre, siempre su manual va a ser la palabra de Dios. Así es de que espero que hayamos aprendido en esta noche. Uh, Aprendamos cada día más, busquemos cómo comunicarnos de una mejor manera, pero siempre sabemos de que nuestro manual principal es basado en la palabra de Dios. Te va a enseñar cómo conducirte en las finanzas, en todo tipo. Nosotros sabemos eso, ¿no? Desde que Dios les bendiga en esta noche y le doy el tiempo a Enrique. Gracias, Mauricio. Buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Y se miran bien los que puedo ver y también los que no puedo ver se miran bien también. Así que bienvenido. Vamos a iniciar con la clase número 9 de esta noche sobre el Salmo 23, la bendición de la prosperidad. Así que repita conmigo, la bendición de la De prosperidad. la prosperidad. Ahora, el significado de prosperidad, según la Real Academia Española, lo define como prosperidad como el curso favorable de las cosas, éxito en lo que se emprende. Prosperar es recibir fuerzas, triunfar, tener o gozar. Ahora, hay un escritor llamado Lending. La prosperidad, dice él, la prosperidad no es solo posesiones materiales,
La verdadera prosperidad significa madurar espiritualmente en la relación de uno con Dios. Es salud física, mental, emocional y es el bienestar del alma. Muy bonita esa definición. Ahora, la prosperidad podría dividirse en tres áreas. Espiritual, se trata de tener una relación íntima con Dios. Claro, para eso tenemos que haber nacido de nuevo. En el alma incluye la mente, las emociones, la paz, los deseos correctos. Ahora en el cuerpo, prosperidad es gozar de buena salud física. Hay gente que tiene muchas posesiones materiales, pero no tiene prosperidad. Como decía el doctor Maesta, hay gente que es tan pobre que solamente tiene dinero. Y es la verdad, ¿no? Ahora, el Salmo 23 dice, el, el versículo 6, la parte A, que la siguiente semana va a ser la última parte de ese verso, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Puedes aprendértelo? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Vamos a aprender esta noche a conocer la voluntad de Dios, que es bendecirnos en una gran manera. Vamos a entender la importancia de la ofrenda para alcanzar la bendición. Vamos a estudiar bíblicamente el significado de la ofrenda, comprender la importancia del diezmo y la relación con la prosperidad y aplicar los principios para ofrendar correctamente. El rey David fue prosperado y este hombre nunca se olvidó de dónde Dios lo sacó. Recuerda, de un niño, un pastor de ovejas, a llegar a ser el rey de Israel. Y luego la bendición después a su hijo Salomón. No hay hombre que haya tenido las riquezas como Salomón todavía. El oro, dice, lo contaba por toneladas, la sabiduría. Primera de Crónicas 29:12 dice, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Debemos de entender que Dios es bueno, y todo Él lo creó perfecto en el Edén para el hombre. Pero tú sabes qué fue lo que ya pasó en el Edén cuando Adán y Eva desobedecieron. También debemos de aprender que la bendición de Dios es integral, completa, cubre todas las áreas de nuestra vida, física, emocional, financiera, relaciones con el prójimo, todo eso, lo material. Tercera de Juan 1:2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y Filipenses 4:19 también dice esto, mira, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y Deuteronomio 8:18, ¿verdad? Dice eso, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como este día. Ahora, la ofrenda es como, y el dar a Dios es como un pretexto, podríamos decirlo, que Dios usa para poder bendecir a sus hijos. Imagínate. Proverbios 3:9-10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicia de todos tus frutos. Y el resultado dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto, o sea que habrá gozo, alegría. Dios, debes de entender algo, que Dios no necesita del dinero nuestro. La prosperidad viene cuando hay una reciprocidad entre el hombre y Dios. Dios lo ha dado todo y Él prueba nuestros corazones. Él prueba la fidelidad del corazón en aquello que el hombre le entrega
como ofrenda. Ahí está probando el corazón de nosotros. Mira, la mejor ofrenda, eh, podemos verlo en Hebreos 11:4, que dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ello. Y ahí Génesis del 3 al 5 dice, después dio a luz a su hermano. Bueno, adelante. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dice que Caín se enojó. Ahora, ofreció. El ofrecer es un acto de nuestra voluntad. A través de eso le expresamos a Dios nuestra gratitud, nuestro agradecimiento. Abel dice que dio una ofrenda más excelente, porque Abel no solamente dio una buena ofrenda, sino buscó una ofrenda inigualable. Ahora, sacrificio. La ofrenda correcta implica sacrificio. Aunque Abel se hubiera dado a sí mismo, a Dios, él buscó un sustituto y escogió lo mejor del rebaño para poder representar su entrega total a Dios. ¿Sí me doy a explicar? Cuando él escogió lo mejor, estaba representando su entrega total a Dios. Cuando tú escoges lo que les sobra, estás representando lo que sobra de tu vida a Dios. Pero cuando le entregas lo mejor, le estás entregando una total a Dios. Y por eso dice que alcanzó testimonio de justificación. Esta ofrenda fue un sustituto de lo que Jesús haría en la cruz del Calvario por nuestra redención. Recuerda, Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios. Ahora, la ofrenda de Abel habla aún después de su muerte. Por eso dice Proverbios 17, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. La clase de ofrenda que él dio lo inmortalizó. Por eso es importante, debemos de aprender a hacer y dar lo mejor. Ahora, otro punto, la ofrenda es como un espejo del alma, ¿verdad? Cuando tú te ves en el espejo, que miras, y la ofrenda es como un espejo, está sacando lo que está dentro de tu alma. Dios usa la ofrenda para reflejar lo que hay en nuestros corazones. Algunos yo creo que están asustados porque se han visto ya. La ofrenda, lo que tú das, refleja lo que hay en tu corazón. Recuerda de Abraham en el libro de Génesis, no lo vamos a leer porque son muchos versos, pero lo puedes leer en tu casa. Génesis 22 del 1 al 19. Dice que ahí Dios le pidió a su hijo. Y él dice que tomó todo, tomó su hijo, tomó siervo, tomó animales, llevaba leña, llevaba fuego, llevaba todo para hacer el holocausto. Dice que caminaron por 3 días y el Señor le dice, tienes que ir al monte Moriah, donde Jesucristo, ¿verdad? Iba a ser crucificado mucho tiempo después. Imagínate todo lo que estaba sucediendo. Dice que Abraham iba a ofrecer su hijo y Isaac le pregunta, ¿y dónde está el cordero? Tienes todo, pero ¿dónde está el cordero? Abraham dijo, Dios se proveerá. Importante eso. Y dice que cuando él iba a hacer el sacrificio, Dios le habló y le dijo, detente, ya conozco tu corazón. No me has negado nada. Y dice que ahí proveyó el cordero y también juró Dios delante de, imagínate, Dios
declarando que iba a ser de bendición, que lo iba a multiplicar, que lo iba a bendecir y por medio de su simiente iban a ser benditas toda la familia de la tierra. Por esa ofrenda, por lo que él estaba haciendo, nosotros hemos sido bendecidos. Imagínate hasta dónde llega el poder de la bendición cuando lo entregamos todo. Dios prueba nuestros corazones. Dios prueba y tus generaciones van a recibir lo que Dios ha probado muchas veces tus corazones. Tal vez tú no lo vas a ver, algunas cosas, pero tus generaciones lo van a cosechar, para bien o mal. Dios prueba nuestros corazones, así que debemos de darle a Dios lo mejor. ¿Le vas a dar lo mejor a Dios? ¿Quieres que Dios te ponga a ti en el número uno, en primero? Pues tienes que poner a Dios en primer lugar. Así de sencillo, simple. Dios escudriña nuestros corazones. Recuerda la ofrenda de la viuda, ¿no? Que dice que Jesús estaba mirando y todos tiraban grandes cantidades, pero llegó la viuda con algo pequeño y el Señor empezó a hablar a sus discípulos. ¿Qué es lo que estaba viendo el Señor? Estaba viendo la ofrenda, pero también estaba viendo el corazón de quienes lo hacía. La rectitud agrada a Dios. Recuerda que a Caín, ¿qué fue lo que destruyó a Caín? El egoísmo. Lo destruyó a Caín. A Judas, ¿qué lo destruyó? Su avaricia. Eso fue lo que lo destruyó. Y a veces hay gente que dice, los ricos tienen avaricia. Hay pobres que tienen avaricia. Voluntariamente debemos de ofrecer todo. ¿Recuerdas cuando el tiempo de Salomón, para construir el templo, dice que ofrecieron lo mejor, oro, plata y los más costosos materiales? Ahora, nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, debemos de dar con generosidad y alegría. Según de Corintios 9, 7 y 8 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Proverbios 11:25 dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Simple, ¿no? Siempre hay cosecha. Ahora, la ofrenda que da salvación. Y en el siguiente pasaje bíblico vamos a ver eso. Pero aquí esta mujer, aunque era pecadora, ella entendió la importancia de darle lo mejor ofrenda a Dios. Y aquí el jarro representa una vida quebrantada que llevó a dar lo mejor. En, en San Lucas 7:37 al 38, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Ahora la siguiente. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Inmediatamente después de esto, que fue perfecto, vinieron las críticas. Judas y los demás dijeron, si hubiera podido vender por un gran precio y dárselo a los pobres. La ofrenda habla del corazón. Es como un espejo. Esta mujer derramó su alma ante Jesús. Mostró un corazón agradecido. Dio su mejor ofrenda. Imagínate. Espiritualidad
se mide por el amor a lo material que tengamos. Por eso hay gente que dice, Señor, aquí está mi vida, pero tiene más amor a lo material que al Señor. Y es fácil decirle al Señor, aquí está mi corazón, porque no se lo vamos a sacar y se lo vamos a dar, ¿verdad? Pero la ofrenda y todo lo demás sí lo tenemos que hacer. Y hay gente que se puede decir, yo soy muy espiritual, pero no tiene el corazón para dar. Dice, Señor, te doy mi vida, pero ellos la siguen controlando. Señor, te doy mi vida, pero no lo material. El dinero no le importa a Dios. A Dios le importa tu corazón y Él prueba tu corazón. Esta mujer dio el más costoso perfume y para poderlo abrir tenía que quebrarlo. Eso es lo que significa. Una vida quebrada, entregada a Dios, no va a tener ningún problema. Y Dios solamente usa ese pretexto para poder bendecir a esa persona y a sus generaciones. Imagínate lo que hace Dios. Ahora, pasemos a otro punto, aprendiendo a diezmar. Para el pueblo de Israel, esto era normal y es aún normal. Es aún normal. Y yo lo veo mucho en el pueblo de Estados Unidos. No tienen mucho problema para eso. Entienden ese principio y no les cuesta. A veces las personas cuando se entregan al Señor dicen, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero nosotros generalmente, lamentablemente, los latinos, ¿verdad? Que venimos, traemos muchos argumentos. Cuando yo llegué a la iglesia, ganaba $20 al día, más o menos. Pero cuando yo llegué, creía que me querían robar. Imagínate, $2 de diezmo. ¿Qué mentalidad, va? De pobreza. Mentalidad de pobreza. Para el pueblo de Israel, dice, muchos dicen, ¿por qué Jesús no habló tanto del diezmo en el Nuevo Testamento? Porque no lo necesitaba hablar de eso. Ellos estaban en pecado, en otras cosas, les habló de eso, pero para ellos no era ningún problema dar el diezmo. Y aún el pueblo de Israel no solamente da el 10%, sino da hasta a veces hasta el 30% en diferentes diezmos, diferentes cosas. Y el diezmo fue establecido aún antes que la ley mosaica fuera establecida. Lo vemos con Abraham en Hebreos 7, de 2 al 6 dice, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este que a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar el pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Lo vemos también con Jacob, aún antes de la ley mosaica. Génesis 28, 20 y 22 dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare de este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y se volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Ahora, en Malaquías, capítulo 3, verso 10 al 12, dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Probadme. Es el único lugar en la Biblia donde puedes probar a Dios. No podemos tentar a Dios probar, pero aquí sí.
Aquí lo dice, probadme. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros, bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Este es un principio. La gente lo crea o no lo crea, lo hace. Pero si no lo hace a Dios, al Señor, a su obra, lo hace al enemigo. De todas maneras, se lo lleva. Porque mucha gente paga el diezmo a los hospitales, a otros lugares. Ahí se va el diezmo, porque siempre va de fracaso en fracaso. Y Dios queriéndolo bendecir en una manera sobrenatural. Alfolí. Alfolí es la iglesia, el lugar donde nos alimentamos espiritualmente. Hay personas que me dicen, pues yo lo mando allá a los pobres de Tijuana, me decía una persona. Está bien, ayúdale a los pobres de Tijuana y mándale dinero, llévale ropa, llévale comida, hazlo. Pero el diezmo, esa parte, no es tuyo, ni es mío, es de Dios. Y debemos de hacerlo donde nos alimentamos espiritualmente. Tú si vas, un ejemplo, a McDonald's, no vas a ir a pagar a In-N-Out, ¿no? Y vas a decir, le vengo a pagar una hamburguesa que me comí en McDonald's. No, págala en McDonald's, te van a decir. Y así es también. Dice, hay alimento en mi casa. Déjame decirte, gloria a Dios por la iglesia, por los pastores, por la gente que administra el dinero. Porque todo se hace, cada centavo que entra y cada centavo que sale. Todo es hecho de acuerdo a lo que Dios quiere. De verdad, es un testimonio de integridad, camino al cielo. Dice, probadme, les decía anteriormente, el único texto. Reprenderé por vosotros al devorador, la ruina, la escasez. Y todas las naciones, dice, ya nos llaman bienaventurados, tierra deseable. Así que debemos de hacer, o más bien aprender a ser generosos. Cuando no lo hago, le estoy diciendo al Señor, sencillamente, no te metas con mis finanzas. Eso le decimos a Dios cuando no lo hacemos, cuando no hacemos el principio de su palabra. Le decimos a Dios, no te metas con mi finanza. Yo puedo solucionar cualquier crisis que venga y lo puedo controlar todo. Ahora, pregunto yo, ¿la gente ha podido solucionar las crisis financieras? Gente multimillonaria de la noche a la mañana ha venido una crisis y ha quebrado. ¿Han podido solucionar esa crisis? No. ¿La gente pudo, los negocios pudieron solucionar la crisis del COVID? No. ¿La gente puede solucionar la crisis que ha habido con el COVID en su trabajo? No. Y ese es el problema. Cuando no tomamos en cuenta a Dios, le decimos, Dios, no te metas con mi finanza. Pero cuando viene una crisis, estamos sin Dios y sin la finanza. Pero cuando tú metes a Dios, aunque te quedes sin eso, material, pero Dios te lo va a multiplicar más después. ¿Por qué? Porque tienes a Dios. Tienes a Dios y tú lo sabes cómo hacerlo otra vez. Si en medio de la crisis te quedaste sin trabajo, Dios te proveerá algo mejor. ¿Por qué? Porque tienes a Dios. No lo dejaste. Porque tú lo pusiste en primer lugar y Él te va a poner a ti en primer lugar y te va a dar algo mejor después. Y te va a prosperar. Pero cuando yo no lo hago, le estoy diciendo a Dios, no te metas conmigo. Yo puedo solucionar las crisis, pero cuando viene la crisis y se pierde todo, de la noche a la mañana se puede perder todo. Hay gente que ha perdido billones, no digamos 100 pesos que tengas debajo del colchón, ¿verdad? Billones de dólares se han ido de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero si esa gente ha tenido a Dios, no se pega un balazo. Pero los que no tenían a Dios, se suicidaron. ¿Por qué? Porque se quedaron sin dinero y sin Dios.
No lo tenía, no lo veía. Pero cuando tú has puesto, aunque se pierda algo, tú sabes que Dios está contigo y te lo va a volver a regresar y te va a ser mucha mejor más. Y el diezmo es un principio poderoso. El pueblo americano, especialmente blanco, lo entiende mucho. Y por eso ellos han prosperado. El pueblo judío por eso ha prosperado. Donde van, ellos prosperan. Aún Estados Unidos, aunque no se dice en las noticias, pero aún diezma a Israel de sus ingresos. Imagínate. Muchos países lo hacen del norte de Europa todavía. Diezman a Israel. Y ves el estilo de vida que ellos tienen. Debemos de dar diezmo de todo lo que ingresa. Yo vendo a veces el recycle y me preguntaban, ¿das el diezmo de eso? Sí. De todo. De todo. Si vendo el perro, doy el diezmo de eso. Si vendo un negocio, terreno, carro, lo que sea, doy el diezmo de eso. Hay gente que dice, no, eso es aparte. Y dan el diezmo nada más de la cantidad neta de lo que les queda. Y no del pago, ¿cómo se dice? El gross pay, ¿no? El pago total. Y uno lo tiene que hacer el pago total para bendecir todo, todo. No lo tienes que hacer por obligación. No es a la fuerza. Es por fe, por amor, por obediencia y por agradecimiento. Nunca a la fuerza. Tú puedes estar en la iglesia 1000 años y nunca hacerlo. Y te vamos a querer, te vamos a amar igual, siempre. Pero es un principio que debemos de enseñarte para que puedas salir de la pobreza y la escasez. Cuando el doctor Maestra vino, Mauricio se recordará porque es de los más antiguos de la iglesia, creo, ¿verdad? Mauricio, cuando uno llegaba a la iglesia, ¿qué carrito era el más bonito? Casi la gente tenía Sentra, ¿verdad? Yeah. Se le entraba el agua, se le entraba el polvo, se le entraba todo porque andaban amarrados hasta con lazos, ¿no? Cuando vino el doctor Maestra en el año 95, el 3 de diciembre, bien me recuerdo, era una pobreza y escasez horrible, ¿verdad? Y recuerdo que el pastor no enseñaba esto, porque tenía temor y cierta cosa, él lo ha dicho. Pero cuando el doctor Maestra le dijo, lo regañó, agarró a los pastores y lo regañó. Ellos lo han dicho, lo han contado. Cuando le dijo, estás maldiciendo al pueblo al no enseñarle la palabra de Dios correctamente. Por eso lo enseñamos en la iglesia cada domingo. Y mira ahora en la iglesia, ya no solo se ven centras, se ven de todos carros, gente de negocio, gente prosperada y gente que apenas está empezando, ¿verdad? Y parte de eso es el lugar donde vivimos, donde estamos, vivimos, digo, donde estamos en la ciudad de Commerce. Esa es lo que Dios hizo de estos 25 años para acá, a través de entender el poder de la ofrenda y el diezmo. Dios bendice a su pueblo y bendice a su obra. Debemos de entender que como hijos de Dios es una gratitud que debemos de expresarle a Él. Que ya Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario por nosotros. Nuestra generosidad va a demostrar el lugar que Dios ocupa en nuestro corazón. Así que les motivo, hermanos, les motivo con todo mi corazón. No os importa la crisis que esté pasando en este momento, ponga a Dios en primer lugar. Cortemos el cordón umbilical de pobreza, de maldición de pobreza, de mentalidad de escasez que nos heredaron muchas veces, lamentablemente, no se vayan a ofender los españoles. Por espejitos nos cambiaron el oro. La mayoría venimos de Latinoamérica y nos dejaron en escasez y nos metieron esa mentalidad de pobreza. Siempre venimos con esa mentalidad, pero hay que romper ese cordón umbilical de que no puedo, de que no tengo, de que nada soy.
Cortemos completamente el cordón umbilical con la pobreza, con la mentalidad de escasez. Y eso, termino con esto, eso no se corta solamente cantando, ¿verdad? Podemos decir y cantar aquel canto, abre los cielos, Señor, abre los cielos, Señor. Podemos ponernos verdes, amarillos, rojos, morados, y no se van a abrir las puertas, las ventanas del cielo. Solo dijo el Señor, probadme ahora en esto si no abriré las ventanas de los cielos. Él no va a contradecir su palabra, ¿verdad? Así que para que las ventanas de los cielos se abren, el cielo te bendiga, la tierra produzca, tenemos que aplicar los principios bíblicos, pero no por obligación, sino por obediencia, fe y amor. Y de todo lo que entre a tu vida, bendícelo, porque todo lo que ha entrado hasta el último penny es por la misericordia, por el favor, la bendición de Dios a tu vida. Así que oro en este día para que Dios te haya hablado a tu corazón y que tú puedas ser generoso. Aún allá más de lo que la palabra has aprendido esta noche. Y verás la recompensa de Dios en tu vida. Dile, Señor, quiero darte lo mejor de mi vida. Quiero darte lo mejor. Quiero darte lo mejor. Porque eso habla de mí, es un espejo. Tú diste la mejor ofrenda, diste a Jesús. Él pagó todo en la cruz del Calvario por mí. No diste un ángel, diste a tu hijo. Lo diste todo. Ofrendaste a tu hijo, sembraste a tu hijo para poder cosechar muchos hijos. Señor, que nos ayúdanos, Espíritu Santo, a entender este principio, que tú no necesitas nuestro dinero, sino que esto habla de nuestro corazón, habla de nuestra entrega, habla de nuestra obediencia, habla de verdad si creemos tu palabra o no la creemos. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos, Señor. Padre, bendice a tu pueblo. Que de una manera especial, oh Dios, ellos empiecen a aplicar estos principios y ese cordón umbilical de pobreza, de escasez, de miseria, se rompa en el nombre de Jesús. Amén.